Qué hermoso es saber y ver que todos ustedes estudian sus cuestionarios, amén. Gloria a Dios. Están allí al pendientes del estudio en sus cuestionarios. Gloria al Señor, amén. Amén. Alabo el nombre de mi Cristo por eso en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, vamos entonces, antes de comenzar, la bienvenida, ¿verdad? Como le digo a cada uno de ustedes, está un jovencito que está por primera vez con nosotros, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama él? Juan Ruiz. Bueno, Juan Ruiz, bienvenido seas a la casa del Señor en esta mañana, amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que está con nosotros. Bienvenido a la casa del Señor. Le podemos decir a Juan que le amamos en Cristo, ¿verdad? Y que qué bueno que está en medio de nosotros, que decidió venir a la casa del Señor a escuchar su santa palabra, amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a comenzar entonces con este mensaje de esta preciosa lección que se encuentra en Hebreos 2, del versículo 8 al 18. Amén. Gloria a Cristo. Hebreos 2, vamos a leer porque allí el expositor bíblico está tomando en cuenta desde 2 versículos anteriores. Vamos a ver qué dice Hebreos 2. Vamos a leer desde el 5 hasta el 18. El autor de la salvación. Amén. Hebreos 2, del versículo 5 al 18. Puestos en pie, cuando tengan esta parte de la palabra del Señor ahí a su disposición. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar por los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Bendito Padre Celestial que moras en el cielo y en todo lugar. En esta mañana venimos delante de ti, Señor. Oh Señor, te honramos, te glorificamos y te exaltamos. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a poder entender tu santa palabra. Danos de tu Espíritu Santo. Danos libertad en esta mañana. En el nombre santo de Jesús. La iglesia dice: amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Existe, para comenzar en esta mañana, amados hermanos, una pregunta como punto de partida con relación a la carta a los hebreos o la epístola a los hebreos. Ya mencionamos la vez pasada que quién era el autor de la epístola de los hebreos. Se desconoce, exactamente, se cree, y hay mucha inclinación que fue el apóstol Pablo por el estilo de la carta, por la forma en cómo está redactada la carta, pero no hay en realidad definido quién fue el escritor de la carta a los hebreos. Ahora, la carta de los hebreos o epístola a los hebreos, esa pregunta con la que vamos a comenzar en esta mañana es la siguiente: ¿cuál era la ocasión de la carta? O simplemente por qué fue escrita. Y ahí en la lección vamos a decir, no nos lo dice directamente, pero nos da a entender la razón por qué la carta de los hebreos fue escrita a los hebreos. ¿A quién era escrita esa carta? A los judíos, a los hebreos judíos cristianos que habían recibido al Señor Jesús, que habían creído en el evangelio del Señor Jesús, se habían pasado del judaísmo al cristianismo. Ahora, ¿cuál era la ocasión de la carta? ¿Por qué fue escrita la carta a los hebreos? Amén. Recuerden que mencionamos algunas símbolos o algunas señales que daban ellos. Por ejemplo, los hebreos, mencionamos la vez pasada que todavía seguían enfocándose, no estaban totalmente convencidos, y todavía se enfocaban algunos o querían enfocarse en los sacrificios, ¿verdad? No entendiendo que el sacrificio perfecto ya lo había hecho el Señor Jesús, ¿verdad? Ya no hay más sacrificio. Y lo aplicamos a la iglesia, y en la iglesia tradicional seguimos mirando que la gente sigue haciendo sacrificios, siguen yéndose de rodillas, siguen haciendo mandas. ¿Quién sabe lo que es una manda? ¿No saben lo que es una manda? ¿Cómo no van a saber lo que es una manda si de allá venimos? Hermana Mosqueda, ¿qué es una manda? Le prometen algo a cierto santo. Le prometen algo a cierto santo o a cierta virgen. Voy a hacer tal cosa si me das esto. Si tú me concedes esto, me voy a ir caminando desde aquí hasta Aguascalientes, donde está la iglesia de San Juan de los Lagos. Y sí, dicen, es que es bien milagrosa, es rete milagrosa, dicen ellos. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces hacen mandas. Nosotros ya no tenemos nada que hacer eso, ya hacen esos grandes sacrificios. Muchos, me voy a ir de rodillas desde tal lugar hasta tal lugar. Hay muchos que aún se autocastigan. Amén. Se golpean. Y a veces los sacerdotes le dicen 10 Padres Nuestros y tantos Aves Marías y tantos credos y ya vas a ser absuelto. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Ellos mismos minimizando el valor de la sangre de Cristo, minimizando el sacrificio perfecto que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Ya no se necesitan más sacrificios. Si quieres tú llegar a la vida eterna y agradarle a Dios, lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados. Confiesa tus maldades, lo malo que eres, lo perverso que eres. Confiesa tu maldad. Amén. Lo que no está bien, confiésalo delante de Dios. No tiene que estar nadie. Levanta tu mente, levanta tu corazón, habla con Dios y dile: perdona mis pecados, Señor. Creo en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Lo recibo en mi corazón. Te recibo, Señor. Amén.
Y serás perdonado si lo haces de corazón. Y que estés dispuesto a cambiar el estilo de vida, la forma de vida. Amén. Porque no puede un drogadicto pedirle perdón a Dios y Dios lo perdona y mañana seguir drogándose. No tiene sentido. ¿Verdad que no? El mentiroso que le pide perdón a Dios porque miente y se refugia en la sangre del Cordero y dice: Señor, mi Cristo ya pagó el sacrificio, recibo el sacrificio, creo en tu sacrificio me limpia. Lo limpia, es verdad, pero de nada va a servir si mañana siguen lo mismo. Amén. Tiene que buscar que Dios lo cambie. Tiene que buscar que Dios lo transforme. Por eso la palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Ahora, ¿cuál era la ocasión? Miren, una de las cosas más factibles, amado hermano, era que los cristianos judíos hebreos corrían el gran peligro de apostatar de Cristo para volverse nuevamente a Moisés, volverse nuevamente al judaísmo. ¿Qué es apostatar? Dejar, volver atrás. Y nosotros mismos lo cantamos: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Entonces no voy a apostatar. Estamos cantando: no voy a apostatar, Señor. En tu nombre no voy a apostatar. Tú me vas a sostener, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fortaleza. Tú eres el que me sostienes. Mi vida está cimentada en ti, está fundada en ti, y tú no me vas a dejar apostatar. Lo creo con todo mi corazón. No es el deseo de Dios que nos regresemos atrás, ¿verdad? ¿O sí? No. Pues estos judíos, sí, estaban amenazados o se les miraban ciertos síntomas de querer regresarse al judaísmo. Amén. Los judíos cristianos estaban presentando ciertas evidencias de sus vidas cristianas, mostraban un peligro cerniente en sus vidas de apostatar de su fe. Y hoy en día, aún en la iglesia del Señor, se miran esas señales que anuncian, esos peligros que anuncian cuando alguien está en peligro de apostatar de su fe. Y lo muestran y se enseñan y se ve clarito. El único que no lo ve es la persona que está ahí. Pero se ve clarito cuando alguien está amenazado de apostatar de su fe. Cuando hay amenazas de que te regresen nuevamente a la vida antigua, a la vida pasada. Amén, hermano. Esas evidencias están allí en la Biblia. Amén. Son las siguientes. Primera evidencia. Presentaban evidencias de incredulidad. Cuando la Biblia claramente dice que a Dios no le agrada el incrédulo. A Dios no le agrada la incredulidad. Dice claramente allí en la palabra del Señor que aquel que se acerque a Él tiene que acercarse creyendo que le hay, creyendo que existe. Amén. Amén. ¿Qué dice Hebreos 2:1? Y ahí fue escrito a Hebreos. Precisamente estos versículos son escritos a los hebreos porque la evidencia se miraba en ellos. Presentaban evidencia de incredulidad. ¿Quién puede leer Hebreos 2:1? Amén, hermana. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjese, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario, te dice el Señor en esta mañana, oye bien, hijo de Dios, por tanto es necesario que con más diligencia, ¿sí?, atiendas a las cosas que has oído, no sea que si no atiendes te vayas a deslizar.
No atendían, hermano. Tenían la característica de no atender a lo que se les estaba enseñando. Seguían con su mirada en el pasado. Seguían con sus ojos en el judaísmo. Seguían con sus ojos en sus observancias. Y no atendían lo que se les enseñaba. No atendían la palabra del Señor. No eran diligentes. Cuando alguien no es diligente, da a entender que es alguien que no es dedicado, que no es esmerado. Amén. Y en la iglesia tenemos que ser dedicados a esta fe que nos ha salvado, a esta fe que nos ha dado vida eterna, a esta fe que nos ha bendecido, a esta fe que nos ha dado felicidad, gozo, dicha, aleluya. Bendito nuestro Cristo, porque nos ha dado fe en Él, ha puesto fe en nuestros corazones. Y si alguno está falto de fe, pídala. Dice la palabra del Señor. Los discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe. Amén, hermano. Dé la gloria al Señor. Entonces tenían la característica de que presentaban evidencias de incredulidad. En la iglesia del Señor, cuando la persona no atiende a las palabras que se le están enseñando, no está atento a lo que se le está enseñando, es un incrédulo. Está mostrando síntomas de incredulidad. Amén. Porque puede decir, whatever. ¿Verdad? ¿Sí es eso? Así se dice. Whatever. Lo que digas, pastor. Whatever. Es incredulidad. Entonces eso Dios no lo mira bien. ¿Qué otros síntomas presentaban los Hebreos? 3:12. Bueno, eso habla también de lo mismo. Dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira el consejo. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No atender es un síntoma de incredulidad. Amén, hermano. ¿Qué otro síntoma o evidencia presentaban? Presentaban la evidencia de ser negligentes a los cultos. O sea, amado hermano, la costumbre de no apoyar los cultos. Desde allá se miraba. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25, ¿qué dice? Amén. Amén, hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mira, hermano, yo no entiendo a aquellos predicadores o aquellos servidores del Señor que sirven en la casa del Señor y que hasta a veces exhortan y exhortan aquí, exhortan allá, y ellos son los primeros que no vienen a los cultos. Dime tú si eso está bien. Ellos primeros que no apoyan los cultos, no quieren venir a los cultos. Y es que hermano, usted no sabe las ocupaciones que tengo y todo. Son excusas, amado hermano. Excusas siempre va a haber. Es importante apoyar los cultos. Es importante estar en la iglesia. Es importante venir a escuchar la palabra de Dios. Porque aquí se escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios te va a dar vida. Así como el alimento nos da vida física, la palabra de Dios nos da vida espiritual. Es necesario venir y escuchar la santa palabra de Dios, hermano, hermana. Aleluya. Y desde allá tienen esa costumbre. ¿Cómo dice? ¿Quién repite el versículo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria al Señor. Tenemos que corregir esto en la iglesia del Señor, hermano. Atendamos los cultos. Mira, los pastores sabemos de verdad por qué damos este consejo. Atiendan los cultos.
venga a los cultos, las veces que más pueda, venga a congregarse, venga a escuchar la palabra del Señor y verá que la palabra del Señor le va a dar paz, le va a dar vida, le da tranquilidad, le da felicidad, le da salvación. Amén, hermano. De la gloria al Señor. ¿Qué otra evidencia presentaban? Saben también que ellos empezaron a presentar la negligencia de no orar. ¿Cuántos oraron en esta mañana? Amén. En esta mañana, ¿cuántos anduvieron bien ocupados? ¿Cuántos han andado toda esta semana bien ocupados? Que ni tiempo para orar hubo, ni tiempo para buscar al Señor. Amén. Sí, ellos estaban comenzando a descuidar la oración y se miraba. Y sabes tú, hermano, que muchas veces mucha gente dice: no, es que en esa iglesia no hay bendición. No, es que en esa iglesia hay bendición, hombre, y se siente bien frío. ¿Por qué se siente bien frío? Pues porque andas frío tú. Amén. ¿Y por qué andas frío tú? Pues porque no buscas a Dios, porque no oras, porque no clamas a Dios. En la iglesia, entre más oración exista, entre más ayuno, entre más comunión con Dios exista, más bendición va a haber. Y no es únicamente del pastor, hermano. Es la iglesia, es el cuerpo de la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? Los servidores de la iglesia. Los servidores de la iglesia, los que desempeñan un lugar en la iglesia, un puesto en la iglesia que Dios le ha dado, tienen que ser hombres y mujeres de oración, tienen que buscar el rostro de Dios, tienen que humillarse, tienen que orar por el pastor, orar por el culto, orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano. Y decimos amén, pero hay que hacerlo, hermano. Dios. Hay que hacerlo. De la gloria al Señor, hermano. Dice allí en Hebreos, presentaban eso. ¿Qué dice Hebreos 12:12? Los hebreos, desde allá se miraba esto, hermano. Sí, la carne no quiere, hermano. La carne no quiere orar. ¿Qué dice Hebreos 12:12? Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. Es necesario que oremos sin cesar. ¿Qué otro síntoma presentaban de quererse deslizar, de querer apostatar? Presentaban, sí, entre algunas evidencias más estaba la evidencia de la inmadurez espiritual. Dice la palabra del Señor, es ahí mismo en Hebreos, porque la carta era a los hebreos. ¿Qué dice Hebreos 5:12? Hebreos 5:12. Porque 5:12. Sí. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Mire, hermano, ¿sí? Porque debiendo ya ser maestros, oiga bien, muchos debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, hermano, inmadurez espiritual, no crecimiento espiritual, no crecen espiritualmente. Como hoy en día se ven tantas acciones carnales aún en la misma iglesia. Tanta carnalidad en la misma iglesia. Hay veces que hay discusiones en la misma iglesia. ¿Tú crees que Dios está en el medio donde hay discusiones? No, hermano. ¿Verdad que no? Donde hay desacuerdos. No, hermano. O donde no se solucionan los desacuerdos, porque pueden existir algún desacuerdo, pero no se soluciona. Y no se soluciona de una forma madura. Ahí hay inmadurez. ¿Sí? Niños que quieren leche,
que siguen siendo alimentados de leche y no les puedes predicar carne, no les puedes dar alimento sólido porque se indigestan. Les duele el alimento sólido, no lo digieren. Amén, hermano. No seamos carnales, hermano. Seamos maduros. Dios nos llama en esta mañana a ser maduros. Ve la gloria al Señor, hermano. Alabe el nombre de Cristo. Mira, hermano, por el enfoque, amados hermanos, de este capítulo 2 que estamos estudiando en esta mañana, el enfoque ese realmente es que había una evidencia de incredulidad en los judíos cristianos que los llevaba a ser negligentes en lo que se les enseñaba. O sea, no atendían con diligencia a lo que se les enseñaba. Había razones por la cual no atendían con diligencia lo que se les enseñaba. Y esa razón era que no comprendían y no asumían en sus corazones el porqué de la humanidad y de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no entendían por qué Cristo tuvo que hacerse hombre. ¿Por qué Cristo tuvo que tomar carne? Y si tú observas, esos 3 puntos de nuestra lección están enfocados en eso y únicamente en eso, amado hermano. Esos 3 puntos tienen el intento de hacerte a ti comprender y entender el porqué de la encarnación de Cristo. Amén. ¿Ya entienden ustedes por qué Cristo se tuvo que hacer carne? Amén. Mira, el primer punto dice: perfecto a través del sufrimiento. Amén. ¿Quién puede leer Hebreos, nuestro texto? ¿Quién puede leer desde el 5 al 8? Ahí en sus expositores bíblicos, desde el 5 al 8. ¿Alguien, por favor? Hebreos 2 del 5 al 8. Sí, ahí nuestra lección. Nomás que vamos a leer desde el 5 al... Hay que leer del 5 al 8. Amén. Amén. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nadie dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Mira, amado hermano, aquí en estos versículos de Hebreos, el versículo 6 y 7 hacen referencia a lo que se escribió en el Salmo 8. A ver, léame el Salmo 8, hermana Silvia. Salmo 8, 4 al 6. El Salmo 8, del 4 al 6. Amén. O sea, estos dos versículos, el versículo 6 y 7 de Hebreos 2 hacen referencia a lo que se escribió en el Salmo 8, del 4 al 6. ¿Qué dice, hermana? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Mire, hermana, nos habla acerca del hermoso plan original de Dios para con la humanidad. Pregunta número 1 de nuestro cuestionario. Amén. El precioso plan original de Dios para con la humanidad. O sea que cuando Dios creó al hombre, lo creó para ejercer dominio. Lo creó para ejercer dominio sobre toda la creación. En otras palabras, Dios puso al hombre como corona de toda la creación, dándole dominio sobre toda ella. Amén. ¿Verdad que sí? Ahora, dice el versículo 8, dice esta palabra: todo lo sujetaste a sus pies. Esa era la condición original del hombre.
todos los sujetates a sus pies. Amado hermano, el resto del versículo 8 nos dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Miren, ahí podemos ver, amado hermano, el intento del autor sagrado de Hebreos de plantear la contradicción existente o el contraste existente entre la condición del hombre en su creación y la condición del hombre actual. Dicen ustedes en la condición del hombre en la creación y piensen en su condición actual. ¿Cómo era el hombre, hermano Mejía, en la condición actual? El hombre en la creación. La creación, pues, actual. El hombre cuando fue creado, ¿cómo era? Era santo. Era santo. ¿Y cómo es hoy? Apartado. Perverso. Hoy no es santo. Dime si no es perverso alguien que nada más está pensando en pornografía. Amén. Alguien que no más está en el celular mirando pornografía, ¿no es perverso? Dice uno, no, la pornografía no es pecado. Uno allá del trabajo, no es pornografía. ¿Y cómo no va a ser pecado? Entonces, ¿por qué te escondes? ¿A poco lo haces? Sí, si te escondes es porque es pecado. Amén. Te escondes, algo te escondes para hacerlo, es porque no está bien. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, amado hermano, la diferencia es esa. Dime si no es perverso un hombre que miente. Dime si no es perverso un hombre que anda nada más adulterando, de mujer en mujer, de hombre en hombre. Dios mío. Esto simplemente nos está tratando de que observemos cómo era el hombre en la creación y cómo es el hombre en la actualidad. El hombre en la creación se le otorgó potestad y dominio sobre todo lo creado. Pero ahora el hombre actual lo vemos caído, lo vemos degradado de una posición original, lo vemos sin corona, en cautiverio espiritual por el enemigo que lo somete a su dominio y a su antojo. ¡Qué desgracia tan grande! Que el hombre fue puesto como corona de la creación, dominio sobre los árboles, dominio sobre los animales, dominio sobre todas las cosas, y ahora un pedazo de tronco lo hacen su Dios. ¡Ah, Dios mío, qué degradado está el hombre! ¿De qué son los santos? No son un tronco. Y no dijo Dios que nosotros vamos a dominar eso, porque eso nos domina a nosotros. Amén. ¿Verdad que sí? Dé la gloria al Señor. Dios nos puso como corona de la creación. Pero lo maravilloso, amado hermano, sí, cuando dice esa frase que sigue, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Oiga bien, estas palabras transmiten un mensaje de esperanza para la humanidad cristiana, amados hermanos. En otras palabras, todavía no vemos, pero algún día le veremos, amado hermano. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo, el hombre salvado por Cristo, el hombre redimido por Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados y ha unido su vida a Cristo, aunque actualmente sufre las penalidades de esta vida, suspira por una redención venidera. Tiene la bendita esperanza de que algún día reinará juntamente con Cristo, siendo heredero legal con Él. Y es verdad, todavía no ha entrado en posesión de esa bendita herencia, pero algún día entrará, amado hermano. Esa es nuestra esperanza. Algún día entraremos en posesión de esa bendita herencia, amado hermano. De la gloria al Señor. Lo dice Romanos 8:23. Dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Tú tienes las primicias del Espíritu.
Si ya aceptaste al Señor Jesús, tienes las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. De la gloria a Cristo. Amén. ¿Qué dice el 9? ¿Quién no puede leer el 9 de nuestro texto? Pero vemos A aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice ese versículo que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Verdad que sí? O sea, amado hermano, aunque no hemos visto todavía la redención de nuestros cuerpos, lo vemos a Él. Estamos en Él y Él está en nosotros. Amén. A nuestro Señor Jesucristo, nuestro enfoque es Él. Nuestro propósito es Él. Nuestra mirada está puesta en Él. Tu meta es Él. Mi meta es Él. Mi meta no es el pastor. Mi meta no es ninguno de ustedes. Mi meta es Cristo. Amén. Mis ojos están puestos en Cristo. Gloria a Dios. Y tus ojos tienen que estar puestos en Cristo. Él es nuestro enfoque. Él es nuestro fundamento. Él es nuestro cimiento. Él es nuestra ancla. Él es nuestro escudo. Castillo fuerte es el Señor. Él es nuestro refugio. Amén. Los pecadores no pueden ver más allá de su pecado. ¿Verdad que no? El pecador no puede ver más allá de su pecado. Las almas perdidas no pueden ver más allá de su perdición o de su condición como perdidos. Mas sin embargo, el que ha sido redimido por la sangre de Cristo ha dejado de ver esa condición. Ya no vemos la condición de perdidos que estábamos. ¿Por qué? Porque ya no está esa condición de perdido. Ya no soy un perdido. Ya sé dónde está la verdad. Ya sé dónde está la luz. Ya sé dónde está Cristo. Ya sé cómo buscarlo. Ya sé cómo humillarme. Ya sé dónde está Él. Ya sé llegar a su presencia. Ya sé que la única manera para llegar a la presencia de Dios es a través del Hijo de Dios, el Cordero Santo, que quita los pecados del mundo. Bendito su nombre en esta mañana. Alabe el nombre de Cristo. Glorifique su nombre. Ya sabemos. Amén. Ya no estamos como el perdido. Sabemos dónde está la luz. Sabemos a dónde hay. Ay, me siento mal, no sé por qué. No puedo sentir la presencia de Dios. No puedo decir aleluya. Usted ya sabe dónde está. ¿Por qué no se humilla? ¿Por qué no lo busca? ¿Por qué no le pide perdón? ¿Por qué no doblega sus fuerzas? Diga el Espíritu Santo. Ven y ayúdame, Señor. Amén, hermano. Ya sabe dónde está la iglesia. Ya sabe dónde hay palabra. Ya sabe que ahí está la Biblia. Amén. Ya sabe que Dios no está, la distancia en la que está Dios son como 30 centímetros. ¿Y usted? ¿Y es lo que está de aquí al suelo? Más arrodíllese. Esa es la distancia. Doble las rodillas. Amén, hermano. Dele la gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Entonces ya no estamos en esa condición de perdidos. Ahora vemos nuestra nueva condición. El que ha sido salvado ve su nueva condición. Deja de verse como pecador. Ahora se ve como un salvado, como un limpiado, como un redimido. Ahora ve a Jesucristo en su vida. Aleluya. Ahora ve a aquel que por poco de tiempo se hizo como Él, un poco menor que los ángeles, y esto lo hizo por amor a Él. Si Cristo se hizo como nosotros y se hizo un poco menor que los ángeles como lo somos nosotros, lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, hermano, hermana. Por un poco de tiempo se hizo como nosotros, por amor a nosotros, un poco menor que los ángeles, o sea, se hizo hombre. Gloria al Señor. Filipenses 2, versículos 6 al 11. Toca poderosamente a mi corazón lo que hizo el Señor Jesús. Filipenses 2, versículo 6
al 11 está poderoso. Ve y léelo en esta mañana. Filipenses 2 del 6 al 11 te da entendimiento cómo se humilló Cristo. Amén. ¿Lo puede leer, hermana Silvia? Amén. Filipenses 2 del 6 al 11. Pongan atención. El cual, siendo en forma de Dios, no estuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, aleluya. Qué poderoso, ¿verdad, hermano? Ahí vemos, hermano, y entendemos por qué se hizo hombre. Amén. Nosotros vemos, amado hermano, que por esa razón, ¿verdad?, la gloria de su humanidad y la gloria de su divinidad. En otras palabras, el redimido comprende la humanidad de Cristo, pero también comprende su divinidad. O sea, el porqué de su divinidad y el porqué de su humanidad. Una mente natural no lo puede comprender. Amén. El versículo 10 que dice. ¿Quién puede leer el 10? Amén. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que haciendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Aquí el acto de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo convenía supremamente, o sea, era digno del mismo Dios. También tenemos aquí una cosa muy importante aquí en este versículo que mencionar. Cuando este versículo dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, se ha entendido así, que habiendo de conducir muchos hijos a la gloria, conducir. Óigalo bien, ahí dice llevar, ¿verdad? ¿Cómo dice? Habiendo de llevar, pero en el original se escribió y se entendió como conducir. Amado hermano, la idea central aquí en esta porción es saber identificar la diferencia entre ser llevado a la gloria y ser conducido a la gloria. ¿Qué es ser llevado a la gloria? Por ejemplo, el verbo de tomar a alguien y el verbo de conducirlo. Fíjense bien a donde los quiero llevar. ¿Cuál es la diferencia entre llevar, sí, a la gloria y conducir a alguien a la gloria? Porque ese versículo en el original se escribió conducir. Enseñarle. Como dirigirlo. Enseñarle a alguien. ¿Mande? Conducir sería como Dirigirlo. Y llevarlo es agarrar Y llevarlo. Y en el original no se escribió así. En el original se escribió conducir. Ya después las Biblias van cambiando de palabras, ¿sí? Pero el original fue conducir. Amén. Miren, ser llevado no implica ningún esfuerzo para la persona. Si yo cargo al hermano Osman, quiero que el hermano Osman, quiero que venga usted aquí donde estoy yo, pero yo voy y lo cargo y aquí lo pongo. ¿Hizo algún esfuerzo el hermano? Pero en cambio si le digo, venga, mire, por allí, por aquí, pásele, venga hermano, aquí. ¿Implicó un esfuerzo para él? Sí. Amén. No es para ofender, ¿verdad? No nos ofendamos, pero Dios no quiere haraganes. Amén. Dios quiere persona que esté dedicado y que esté dispuesto a servirle a Él y hacer algo para Él, para su gloria, para su honra. Amén, hermano.
Entonces sí entendamos bien, ¿sí? Conducir implica un grado de esfuerzo propio del creyente. Conducir. Amén. Mas sin embargo, ser llevado no implica ningún esfuerzo. Amén. Entonces, amados hermanos, la misma Biblia lo dice. Amados hermanos, si te vas a Isaías 49, versículo 10. ¿Qué dice Isaías 49, versículo 10? Amén. Amén, hermana. No tendrás hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Ahí está. ¿Cómo dice, hermana? ¿Los qué? Los que tienen hambre y sed ¿Pero qué los va a qué? los conducirá, Los guiará los guiará y conducirá. y los conducirá. Amén. O sea, gloria al Señor. Es verdad que Él nos lleva, pero a través de su guianza. Siempre es a través de su guianza. Sí, sí te lleva. Llévame, Señor, contigo. Sí, pero te va a llevar por a través de su guianza. Siempre va a querer que tú hagas un esfuerzo. No es algo que va a caer nada más del cielo. Implica un esfuerzo. Implica que tengo que hacer algo. Amén. De la gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. En el punto 2, no quiero hacerlo muy largo, hermano, solamente quiero hacer énfasis en el versículo 14, dice el punto 2, participando de la carne y de la sangre. Participando de la carne y de la sangre. ¿Qué dice el versículo 14? Quiero hacer ahí énfasis. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Miren, aquí, hermano, aquí en estos versículos, aquí en este versículo, hay dos aspectos bien importantes. El primer aspecto, el autor de Hebreos declara aquí en este versículo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Oiga bien, nos está dando a entender con esto, ¿verdad?, que hay una existente identificación entre el Salvador con los salvados. Y explica cómo se lleva a cabo tal identificación cuando menciona carne y sangre. O sea, nos da a entender que Él fue también participante con nosotros de una naturaleza humana. Él también tenía una naturaleza humana. Su cuerpo también era débil, como los nuestros. También se enfermaba. También le daba tos. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no conoció la tos? ¿No conoció las enfermedades? ¿No se enfermó? Sí, a eso vino. A través de hacerse humano, conocer y saber nuestra humanidad. Amén. Participó de carne y de sangre. Era mortal, en su humanidad era mortal como tú y como yo. O sea, mortales de estos cuerpos físicos. Amén. ¿Sí? También tuvo problemas quizás, yo no estoy diciendo que así pasó, pero también tenía dificultad a lo mejor en su visión. También cosas iguales, hermano. Amén. Eso es hermoso, hermano, porque así yo entiendo que a través de eso Él me entiende. Amén. Él me entiende plenamente por haber sido participante de la naturaleza humana, de la naturaleza débil, de la naturaleza mortal humana. Él experimentó lo que nosotros experimentamos en nuestros cuerpos. También experimentó dolor, experimentó angustia. ¿Ustedes creen que no experimentó tristeza? Sí. ¿Experimentó soledad? Sí. ¿Experimentó aflicción? Sí. ¿Experimentó gozo? Sí. ¿Alegría? Sí. ¿Experimentó tentación? Sí. Solamente que fue el único que no cedió, que no cayó. Pero esto consuela mi corazón y habla mi corazón, porque Él era tan humano, en su humanidad era tan humano como nosotros, como tú, como yo.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Dé la gloria al Señor, bendito Cristo. Por eso dice, te dice en esta mañana: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, así como vino aflicción a tu vida, yo también la tuve, pero yo la vencí. Y porque yo soy vencedor, tú eres vencedor. Yo vencí, tú eres vencedor. Bendito sea su nombre. A través de todo esto, amado hermano, debemos de comprender y entender que para que nuestro Señor Jesucristo muriera, tenía que ser participante de sangre y carne. Dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Amén. El segundo aspecto aquí de este versículo 14, cuando nuestro autor sagrado declara en esa segunda parte de ese versículo: destruir, ¿qué? Por medio de la muerte. Destruir por medio, a través de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Aquí nos está revelando el objetivo por el cual nuestro Señor Jesucristo participó de carne y sangre. Era necesario que participara de carne y sangre. Este objetivo es que precisamente mediante su muerte Cristo redujo a la impotencia y anuló legalmente el poder del diablo que se adjudicaba sobre nosotros, despojando a la misma muerte de su poderío. Amén. Gloria al Señor, amado hermano. La palabra de Dios dice que la paga por el pecado es la muerte. En otras palabras, la penalidad para cada uno de nosotros era la muerte, no muerte física, muerte espiritual. La muerte física todos la vamos a sufrir. La muerte física todos la vamos a sufrir. Yo voy a pasar por la muerte física. Ustedes van a pasar por la muerte física. Nadie está exento. Pero no todos van a pasar por la muerte espiritual. Bueno, pasamos por la muerte espiritual aún en vida, en estos cuerpos, aún en vida física, porque estábamos lejos de Él, estábamos separados de Él, estábamos muertos espiritualmente. Pero la segunda muerte, la muerte espiritual eterna, no todos la van a pasar. Solo algunos, muchos la van a pasar, pero no todos. El pecador que muere sin Cristo, que muere en pecado, va a sufrir la muerte espiritual eterna. Amén. Amén. Y no quiere decir que su espíritu va a ser destruido, porque cuando Dios crea un espíritu, no lo destruye, sino va a vivir, siempre va a estar viviendo la muerte. Siempre va a estar viviendo la muerte en un lugar de tormento. La muerte, la segunda muerte, la muerte eterna. Amén. Pero nosotros, los que vivimos en Él, sí, pasamos de muerte a vida. Amén. Pasamos de muerte a vida. Dice Timoteo 1, versículo 10, amado hermano, porque esto habla precisamente, amado hermano, de que Dios nos dio eternidad. Amén. ¿Cuántos de ustedes con libertad pueden decir: Dios me dio eternidad? Amén. O sea, soy eterno. Amén. O sea, eres eterno. Si estás en Cristo Jesús, eres eterno. Amén. Si no estás en Cristo Jesús, no eres eterno. ¿Y cuántos pueden decir con libertad? Ahí dice 2 Timoteo 1:10 que tú eres eterno, que yo soy eterno. ¿Qué dice? 2 Timoteo 1:10. Dice 2 Timoteo 1:10, pero ahora, a ver, léalo, hermano. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira, hermano, ¿sí o no dice que somos eternos? Inmortales. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Amén, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Mi Señor venció la muerte, y porque Él venció la muerte, yo también he vencido la muerte. La muerte ya no ejerce más dominio sobre mi vida. Mi Señor me ha hecho inmortal, dándome vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Tengo vida eterna, tienes vida eterna, eres inmortal. Ah, Dios de la gloria, qué maravillosa noticia tienes para el mundo. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere hacerte eterno. Te quiere hacer inmortal, no de este cuerpo físico, inmortal en tu alma, inmortal en tu espíritu. Ah, dale la gloria al Señor. Alabe el nombre de Cristo. Ya es tarde, hermanos, hay más, pero mira, pero bueno, gloria al Señor, porque tenemos una reunión, amén. Una pregunta, hermanos, ¿alguien? ¿O algún comentario en esta mañana, esta tardecita ya? ¿Todo bien?